Eureka. 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 Eureka, vía libre al periodismo educativo. Hola, hola, sean bienvenidos y bienvenidas al podcast oficial de la Institución Educativa Rural Departamental La Fuente. Me alegra muchísimo tenerlos una vez más por aquí, acompañándonos en este espacio donde compartimos información, reflexiones y experiencias que enriquecen a toda nuestra comunidad educativa y a quienes nos escuchan. Bueno, hoy estoy muy contenta de poder llevarles este episodio, ¿no? Estamos con muchos temas esta vez, temas muy interesantes, aprendizajes, mensajes que nos invitan a seguir construyendo juntos un mejor presente y un mejor futuro para todos. Y como siempre, antes de entrar en los temas, quiero dar los agradecimientos y agradecemos primero a la emisora 94.4 FM, Alegría Estéreo, por abrirnos las puertas de su emisora comunitaria y permitir que este proyecto siga creciendo y llegue a tantas personas. También a la profesora Nigire Carvajal, a la Junta de Acción Comunal, a la orientadora escolar, a Flores Lamana, porque nos han apoyado siempre con sus iniciativas, sus aportes. Entonces, muchísimas gracias. También a los estudiantes y ex estudiantes que han hecho parte de este proyecto y a quienes lo siguen fortaleciendo día a día. Finalmente, un agradecimiento muy especial a todos ustedes, nuestros oyentes, porque sin su compañía este espacio no tendría sentido. Y ahora sí, voy a contarles qué tenemos preparado para ustedes en el programa de hoy. Está bastante completo y muy variado. En primer lugar, hablaremos del Día del Mar y la riqueza pesquera. Se celebra el 1 de octubre y es una fecha que nos recuerda la importancia de nuestros mares como fuente de vida, de sustento y de diversidad. Después vamos a hablar del día en el que celebramos tanto, ¿no? El Día Nacional de las Aves como el Día Mundial de los Animales, que es el 4 de octubre. Es una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de proteger a todas las especies que habitan en nuestro planeta y que hacen parte esencial de nuestro entorno. Seguidamente tendremos presente el 5 de octubre, el Día Interamericano del Agua, que nos invita a valorar este recurso vital, a cuidarlo y a hacer un uso responsable de él en nuestra vida diaria. También hablaremos del Día Mundial del Hábitat. Este día se celebra el 6 de octubre y es una fecha que nos llama a pensar en la manera en que habitamos nuestros espacios, nuestras comunidades, nuestro planeta, recordando que todos somos responsables de construir un ambiente sano y digno para las generaciones presentes y futuras. Además, cerraremos con un nuevo capítulo de Más que Flores, este espacio tan bonito que nos hace Flores Lamana, en el que aprendemos demasiadas cosas. Y finalmente tendremos un comunicado muy especial de la Junta de Acción Comunal de la Vereda, que ellos nos van a seguir compartiendo información sobre los proyectos y actividades que se vienen desarrollando en beneficio de toda la comunidad. Pero bueno, prepárense porque vamos a tener un recorrido lleno de información, reflexiones y aprendizajes. Como acabamos de ver, son bastantes temas, entonces espero que les gusten. Y pues nada, te invito a escuchar con muchísima atención lo que hablaremos hoy y a sentirte parte activa de esta comunidad que crece, aprende y mejora cada día. Así que vamos a empezar con el primer tema. Y bueno, quiero que imaginemos por un momento escuchar el vaivén de las olas, el murmullo del viento sobre la superficie del agua, el canto lejano de las gaviotas, la brisa salina que acaricia el rostro, ese mar infinito, misterioso, generoso, es también fuente de vida, sustento, cultura y futuro para muchas comunidades. Y cada 1 de octubre
En Colombia y también en otros lugares conmemoramos el Día del Mar y la riqueza pesquera. Es una jornada que nos invita a mirar ese mundo acuático no como algo distante o ajeno, sino como parte esencial de nuestra existencia. En este episodio quiero hacer un recorrido profundo, escuchar el mar, contarte datos, curiosidades y desafíos que al terminar este tema, sintamos una cercanía mayor con esos océanos, esos mares, esos ríos y esos recursos pesqueros que nos sostienen. Bueno, el 1 de octubre se ha convertido en una fecha simbólica para reconocer la importancia del mar y del sector pesquero. En Colombia, por ejemplo, entidades como la Defensa Civil han hecho esta fecha em, como llamados formales para promover buenas prácticas en el uso sostenible del mar y de los recursos pesqueros. Bueno, ¿por qué este día? La idea es que no solo se recuerde el mar como un espacio lejano, sino como un territorio de responsabilidad colectiva. Es como un recordatorio de que nuestras acciones en tierra tienen consecuencias hasta donde las aguas alcanzan. La riqueza pesquera habla de algo en concreto, ¿no? Sobre peces, crustáceos, moluscos, algas, pero también remite a las comunidades em, que dependen de ellos, a las tradiciones costeras, a las economías locales, al patrimonio natural que estamos llamados a proteger. Bueno, hay una universidad colombiana, la UDCA, que ha adoptado ese día para promover campañas institucionales y sensibilización ambiental, haciendo énfasis en que conservar el mar y sus recursos también es una tarea educativa y cultural. Bueno, Colombia es un país marítimo y pues con desafíos ambientales, ¿no? Para comprender mejor por qué el mar y la pesca son tan importantes para Colombia, les voy a compartir algunos datos y desafíos que pues ha enfrentado Colombia, como por ejemplo, bueno, Colombia tiene costas tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico, Mar Caribe, lo cual le convierte en un país con carácter oceánico. Bueno, de hecho, más del 45% del territorio colombiano es marítimo o acuático, si se tienen en cuenta las aguas territoriales, ¿no? También, bueno, muchas comunidades costeras dependen directamente de la pesca como fuente de alimentación y sustento económico. Sin embargo, los océanos y mares enfrentan amenazas reales, como por ejemplo, bueno, la contaminación por plásticos, vertimientos industriales, agrícolas y domésticos que terminan en ríos y desembocan al mar. Sobrepesca, cambio climático que aumenta la temperatura del agua, acidifica los océanos y eleva el nivel del mar. En Colombia se calcula que se generan millones de toneladas de residuos sólidos al año y solo un porcentaje reducido de reciclado. Estas problemáticas impactan las costas, pues gran parte de esos residuos cuando no se gestionan bien llegan al mar y afectan ecosistemas acuáticos. En algunas zonas del Pacífico colombiano, por ejemplo, el fenómeno de erosión costera ha ido devorando playas, viviendas, ecosistemas vulnerables ante la fuerza del mar. Un ejemplo que les puedo dar, que es un ejemplo muy concreto, es que la plancha de Juan Chaco ha sido víctima de esta erosión intensa que ya ha destruido casas y pone en riesgo el modo de vida, pues para sus habitantes. Así que cuando hablamos de riqueza pesquera, no es solo hablar de peces, sino de ramado social, ambiental y cultural, que está siendo presionado. La celebración del día sirve como un llamado urgente
a la acción. Porque bueno, vamos a hablar de qué significa riqueza pesquera en un sentido más amplio. Cuando hablamos de riqueza pesquera, podemos desglosar varios componentes que pues vale la pena que lo reconozcamos, ¿no? Bueno, por ejemplo, la biodiversidad acuática. El mar, los estuarios, los manglares, los ríos y las costas albergan una enorme variedad de organismos. Peces de agua dulce y salada, moluscos, crustáceos, algas, corales, plancton, cada uno cumple una función ecológica esencial, como por ejemplo mantener cadenas alimenticias, reciclar nutrientes, actuar como filtros de agua y brindar hábitats de reproducción. Por ejemplo, en Colombia existe el Parque Nacional Natural Corales de Profundidad. Es un área protegida submarina en el Caribe que alberga gran parte de las formaciones coralinas profundas del país. También tenemos la economía local y el empleo. Muchas familias costeras viven de la pesca artesanal. Salir en pequeñas embarcaciones, pescar localmente especies de consumo o de comercialización local. La pesca genera ingresos, alimentación directa, comercio local y encadenación con otros sectores, como por ejemplo la conservación, el turismo, el acopio, la comercialización y bueno. También tenemos la soberanía alimentaria. En comunidades rurales, costeras o ribereñas, el pescado es fuente inmediata de proteína, especialmente en lugares donde el acceso a alimentos industriales o importados es limitado. Bueno, también tenemos la cultura y tradiciones, que es cuando las comunidades pesqueras tienen saberes transmitidos de generación en generación, ya sean técnicas de pesca sostenible, navegación tradicional, rituales asociados al mar, creencias, festividades marítimas. Esta dimensión cultural es parte esencial de la identidad de esos pueblos. También tenemos el equilibrio ecológico, que es una pesca responsable, básicamente es una pesca respetuosa, consciente de las temporadas, tallas mínimas y lugares protegidos. Permite mantener las poblaciones de peces y evitar su agotamiento. Es un equilibrio entre el uso y la preservación. Ahora les voy a contar algunos datos curiosos, porque para hacer más ameno y sorprendente este recorrido, aquí les voy a contar datos llamativos y aspectos menos conocidos. Más del 80% del comercio mundial de mercancías se transporta por vía marítima. Productos, alimentos, bienes manufacturados, energía. Bueno, la palabra marítimo proviene del latín maritimus, que significa del mar. Existe una tradición marítima muy antigua llamada Land Crossing Ceremony, ceremonia del cruce del Ecuador. Cuando un marinero cruza por primera vez el Ecuador, en muchos barcos se hace una ceremonia de iniciación, bromas, rituales simbólicos para convertirlo en veterano del mar. En la pesca artesanal, algunas comunidades siguen usando técnicas como redes, trampas, anzuelos artesanales, aprovechando el conocimiento local del comportamiento de las especies. Cuando estas técnicas se manejan adecuadamente, son menos agresivas que la pesca industrial indiscriminada. Otra curiosidad es que los corales de profundidad, como los que se encuentran en el Parque Corales de Profundidad, viven en aguas profundas, decenas o cientos de metros, y no dependen de la luz solar directa, sino de materia orgánica que llega al fondo del mar. ¿Sabías que los océanos actúan como reguladores del clima? Así es, absorben gran parte del dióxido de carbono producido por actividades humanas, almacenan calor y participan en la circulación de corrientes oceánicas que modulan el clima mundial.
Los océanos aún están un poco explorados, o sea, no mucho. Se estima que más del 80% del fondo marino permanece inexplorado, con ecosistemas desconocidos por descubrir. Bueno, vamos ahora a conmemorar este día, o sea, no solo basta con hablarlo, también requiere compromiso para poder conmemorar este día tan especial, ¿no? Porque aquí hay algunos retos y acciones que cada quien podríamos asumir serían estos, como por ejemplo, bueno, la sobrepesca, la extracción excesiva de especies antes de que tengan tiempo de reproducirse, pesca ilegal o no regulada, contaminación plástica, microplásticos que llegan a cadenas alimenticias, marinas y finalmente afectan a la salud humana. El cambio climático, aumento del nivel del mar, acidificación, pérdidas de hábitats como manglares, arrecifes. Bueno, la erosión costera, el desgaste de playas por fenómenos naturales o intervención humana puede ser gravemente y puede afectar comunidades costeras. Falta de conciencia social, no ver el mar como algo que empieza en nuestras acciones, como no arrojar residuos, no contaminar fuentes de agua, etc. Podemos hacer estas acciones concretas, como promover la pesca responsable, respetar vedas, temporadas de no pesca, tallas mínimas, especies protegidas. También podemos reducir el uso de plásticos de un solo uso, reutilizar, reciclar. Podemos también organizar jornadas de limpieza en playas, ríos, cuerpos de agua. También podemos educar a niños, jóvenes y comunidades sobre la importancia del mar, su fragilidad y cómo nuestras acciones impactan. También podemos apoyar proyectos de conservación marina y áreas protegidas. Fomentar el consumo de productos pesqueros sostenibles y verificando su origen. Participar en redes o asociaciones ambientales locales que trabajen por la restauración de costas o ecosistemas marinos. ¿Cómo escuchar al mar en nuestro entorno educativo? Bueno, dentro de la institución educativa y la comunidad rural, este Día del Mar y la riqueza pesquera se puede convertir en una experiencia viva. Podemos realizar charlas con expertos locales, ya sean biólogos marinos, pescadores, gestores ambientales. También organizar talleres con estudiantes sobre ecosistemas acuáticos, contaminación hídrica, reciclaje, biología marina. Hacer proyectos de investigación, ríos o cuerpos de agua que existen cerca de la comunidad, cómo están sus condiciones. También podríamos hacer campañas de recolección de residuos, especialmente de plásticos que pueden terminar en ríos y de allí al mar. Usar relatos o experiencias de familias que tienen vínculo con el mar o la pesca. Y podemos también hacer algunos concursos de dibujos y poesías o ensayos temáticos sobre el mar. Y realizar salidas exploratorias a cuerpos de agua cercanos, ya sean ríos, quebradas, o observar su estado en flora, fauna y realizar limpiezas. El mar no es un lugar lejano, ajeno a nuestra cotidianidad, sino un sistema complejo, interconectado que termina reflejándose en nuestra vida diaria. El agua dulce que bebemos, los peces que consumimos, el clima que vivimos, las lluvias y sequías, todo eso nos tiene vinculado con los océanos. Cuando celebramos el 1 de octubre, el Día del Mar y la riqueza pesquera, no estamos solo conmemorando, sino renovando un compromiso, respetar, cuidar y aprender a actuar. Que este espacio del podcast inspire en cada oyente una mirada más respetuosa hacia el mar, más comprometida con nuestro planeta y con la vida que habita sus aguas. Y bueno, ya con eso finalizó nuestro primer tema, un tema muy interesante. Y ahora voy a hablarles de nuestro siguiente tema, donde hablaremos de las aves y los animales. Y es que esta es una fecha muy especial porque cada 4 de octubre celebramos 2 conmemoraciones, que aunque distintas se unen en un mismo mensaje: aprender a convivir con la naturaleza, valorar la vida en todas sus formas y reconocer que no estamos solos en este planeta. Ese día es tanto el Día Nacional de las Aves en Colombia como el Día Mundial de los Animales. Y no es coincidencia, ambas fechas nos invitan a reflexionar sobre la biodiversidad, el respeto a los seres vivos y la necesidad urgente de conservar lo que tenemos antes de que sea demasiado tarde. Colombia es un país de aves que tiene un título mundial del que pocas veces hablamos con el orgullo que merece. Somos el país con mayor diversidad de aves en el planeta.
se han registrado más de 1.950 especies, lo que significa que en nuestro territorio vive aproximadamente el 20% de todas las aves del mundo. Pensemos en eso, uno de cada 5 pájaros que existe en el planeta puede encontrarse aquí, desde los colibríes diminutos que revolotean entre las flores hasta los majestuosos cóndores que sobrevuelan en la cordillera. El cóndor, les voy a contar algunas curiosidades. El cóndor de los Andes es nuestra ave nacional. Puede alcanzar una envergadura de hasta 3 metros con sus alas extendidas. Es uno de los símbolos más poderosos de libertad y grandeza. En Colombia habitan alrededor de 165 especies de colibríes, más de las que se encuentran en cualquier otro país. El ave migratoria playera, como el corral limos, viaja miles de kilómetros desde Norteamérica hasta nuestras costas caribeñas para descansar y alimentarse. Hay especies endémicas, es decir, que solo existen aquí y en ninguna otra parte del planeta. Por ejemplo, el torito cabecirrojo o el mirlo acuático colombiano, por ejemplo esos. El Día Nacional de las Aves no es solo una celebración científica, es también un llamado a la conciencia. Muchas especies enfrentan amenazas por la deforestación, la caza ilegal, el tráfico de fauna silvestre y la contaminación de los ecosistemas. Ahora bien, el mismo 4 de octubre celebramos también el Día Mundial de los Animales, una fecha que tiene raíces históricas. Se eligió este día en honor a San Francisco de Asís, considerado el patrono de los animales y de la ecología, reconocido por su amor hacia todas las criaturas. Este día busca crear conciencia sobre la importancia de todas las especies, desde los animales domésticos que nos acompañan en casa, hasta los mamíferos salvajes que aún habitan en selvas, sabanas y océanos. Algunos datos curiosos y reflexivos que les tengo es que se estima que existen más de 8,7 millones de especies animales en el planeta, aunque apenas hemos descrito científicamente una fracción de ellas. La relación entre humanos y animales no es solamente ecológica, también es cultural y emocional. Perros y gatos, por ejemplo, han acompañado al ser humano desde hace miles de años y hoy son considerados partes de nuestras familias. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el trato responsable hacia los animales también influye en la salud humana, ya que muchas enfermedades pueden transmitirse de animales a personas si no hay condiciones adecuadas. Este día también es un llamado a reflexionar sobre la ganadería industrial, el consumo de carne y la forma en que tratamos a los animales que forman parte de nuestra alimentación. Más allá de la belleza, si unimos ambas celebraciones, las aves y los animales en general, encontramos un mismo punto, la interdependencia. Las aves cumplen funciones ecológicas esenciales, dispersan semillas, polinizan plantas, controlan plagas. Los animales silvestres mantienen los ecosistemas equilibrados, regulan poblaciones y transforman los suelos y garantizan la continuidad de la vida. Los animales domésticos, por su parte, nos enseñan nos enseñan los valores como la lealtad, el cuidado y la responsabilidad. Protegerlos no es solamente un capricho romántico, es una necesidad vital. Si desaparecen especies, se rompe la cadena de la vida. Pero bueno, ¿qué está ocurriendo hoy? ¿Cuáles son sus amenazas? ¿Cuáles son sus desafíos? Bueno, alrededor de 1 millón de especies animales y vegetales están en peligro de extinción por acción humana. En Colombia, varias aves están en riesgo, como el paujil de pico azul, el periquito de Santa Marta o el águila arpia. La caza ilegal y el tráfico de fauna silvestre son problemas graves. Cada año miles de aves, tortugas, monos y otros animales son capturados y vendidos en el mercado negro. Los animales domésticos también enfrentan situaciones difíciles: abandono, maltrato, falta de vacunación y esterilización. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la comunidad? El Día Nacional de las Aves y el Día Mundial de los Animales no debe quedarse en palabras bonitas, puede inspirar acciones reales. Por ejemplo, observar y aprender, salir al campo, mirar las aves con binoculares, escuchar sus cantos. Reconocerlas es el primer paso para poder valorarlas. También podríamos cuidar sus hábitats, ¿no? Proteger árboles, sembrar flores nativas que atraigan colibríes, conservar fuentes de agua. Bueno, también tercero, decir no al tráfico ilegal de fauna.
No comprar aves ni animales silvestres. Denunciar cuando alguien los tenga en cautiverio. Cuarto, tratar bien a los animales domésticos. Darles alimento, agua, cariño, llevarlos al veterinario, esterilizarlos para evitar abandonos. Quinto, educar con el ejemplo. Enseñar a los niños y a los jóvenes a respetar la vida y a no maltratar los insectos, las aves o los perros callejeros. Sexto, unirse a campañas de adopción, rescate, observación de aves o actividades de conservación. El 4 de octubre es mucho más que una fecha en el calendario. Es una oportunidad para detenernos y recordar que compartimos este planeta con millones de seres vivos que sienten, se comunican y cumplen un papel en la naturaleza. Que cada aleteo de un colibrí, cada ladrido de un perro, cada mirada de un gato, cada rugido de un animal en la selva, nos recuerda que la vida es sagrada en todas sus formas. Si aprendemos a respetar a los animales y a valorar a las aves, estaremos construyendo un mundo más justo, equilibrado y humano. Así que celebremos este día no solo con palabras, sino con acciones, cuidando, educando y protegiendo, porque cuando protegemos a los animales, también nos protegemos a nosotros mismos. Bueno, y así concluyo este tema, muy interesante, 2 fechas muy importantes. La verdad, me gustó mucho. Y ahora vamos también, voy a dar inicio al siguiente tema, que es sobre el agua. Fuente de vida cuando abrimos una llave en casa, cuando bebemos un vaso de agua fría en un día caluroso, cuando vemos llover sobre los campos o sentimos correr un río cercano. Pocas veces nos detenemos a pensar en lo esencial que es ese recurso que damos por sentado. El agua. El 5 de octubre celebramos el Día Interamericano del Agua, una fecha que nos recuerda que este líquido vital no es infinito, que debemos cuidarlo, valorarlo y compartirlo responsablemente, porque de él depende nuestra vida y la de todas las especies del planeta. Su origen y significado a esta conmemoración es que el Día Interamericano del Agua nació en 1992, impulsado por la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDS, con el apoyo de la organización de organismos como la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo, crearon conciencia en América sobre la importancia del agua y la necesidad de un manejo sostenible, especialmente en nuestra región, donde existen grandes desigualdades en el acceso a agua potable y saneamiento. Cada año este día se dedica a promover campañas educativas, concursos escolares, actividades comunitarias y reflexionar sobre que buscan poner en el centro una verdad incuestionable: sin agua no hay vida. Algunos datos que impactan es que el 70% de la superficie de la Tierra está cubierta de agua, pero menos del 3% de esa agua es dulce. De ese 3%, la mayor parte está congelada, en glaciares o en aguas subterráneas de difícil acceso. Eso significa que menos del 1% del agua del planeta está disponible para el consumo humano. En América Latina vive el 8% de la población mundial, pero poseemos casi el 30% de los recursos de agua dulce del planeta. Sin embargo, la distribución es desigual y muchos pueblos aún carecen de acceso seguro. Se estima que más de 161 millones de personas en América Latina y el Caribe no tienen acceso a agua potable, segura, y aún más carecen de servicios adecuados de saneamiento. Cada año millones de niños en el mundo sufren enfermedades transmitidas por agua contaminada, lo que refleja la urgencia de garantizar este derecho básico. Colombia y el agua nuestro país es privilegiado. Colombia es considerada una potencia hídrica mundial, con más de 1.200 ríos principales, grandes cuencas como la del Amazonas, Magdalena y Orinoco, y alta pluviosidad en varias regiones. Sin embargo, la contaminación de ríos, la deforestación, la minería ilegal y la falta de tratamiento de aguas residuales amenazan seriamente esa riqueza. Un ejemplo sería el río Bogotá, que atraviesa gran parte de Cundinamarca y se ha convertido en un símbolo de contaminación hídrica. Aunque en los últimos años se está adelantando planes de recuperación, en contraste, ríos como el Caño Cristales, en la Sierra de Macarena, muestran la otra cara: la pureza y la belleza de ecosistemas acuáticos únicos en el mundo, conocidos como el río más lindo del planeta. El agua no es solamente para beber, cumple funciones esenciales como
O sea, esenciales en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, en la salud, el cuerpo humano está compuesto en un 60-70% de agua. Sin ella simplemente no podemos sobrevivir más de unos pocos días. La alimentación. Los cultivos y la ganadería dependen del agua. Para producir 1 kilo de arroz se requieren más de 2.000 litros de agua. Para 1 kilo de carne de res, más de 15.000 litros. Energía, las hidroeléctricas generan gran parte de la electricidad que consumimos. En los ecosistemas, ríos, lagunas, humedales y mares son el hogar de miles de especies y mantienen el equilibrio ecológico. En la cultura y la espiritualidad, muchas comunidades indígenas consideran el agua como un ser sagrado, fuente de sabiduría y equilibrio con la naturaleza. Bueno, amenazas al recurso hídrico podrían ser, por ejemplo, la contaminación, vertimientos de químicos, basura y aguas residuales sin tratar. También la deforestación, el destruir los bosques, desaparecen las fuentes de agua. Cambio climático, sequías más largas, lluvias más intensas, desaparición de glaciares y desigualdad. Mientras algunas zonas desperdician agua, otras sufren escasez extrema. Sobreuso agrícola e industrial. Gran parte del agua se consume en riego y producción, a veces de forma poco eficiente. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la comunidad? El Día Interamericano del Agua no es solamente para científicos o políticos, también nos involucra a nosotros desde nuestras casas y nuestras escuelas. Algunas acciones podrían ser cuidar el agua en el hogar, cerrar la llave mientras nos cepillamos, reparar fugas, reutilizar el agua de la lavadora para limpiar, los pisos, los patios, no contaminar, no arrojar aceites ni químicos por el desagüe, separar la basura para que no termine en ríos o quebradas, participar en la reforestación, en sembrar árboles alrededor de nacederos y ríos pequeños, proteger los humedales locales, educar a otros, enseñar a los más pequeños a valorar cada gota, promover campañas de sensibilización en la comunidad, apoyar proyectos locales e integrarse a comités de aguas veredales. Cuidar las quebradas y riachuelos cercanos que muchas veces abastecen a toda una comunidad. Un ejemplo podría ser que en algunas comunidades rurales de Boyacá y Santander, los propios habitantes han creado acueductos comunitarios para garantizar agua limpia a sus familias. No esperan a que las grandes empresas o el Estado lleguen. Se organizan, protegen la fuente y establecen reglas claras para el uso. Este tipo de iniciativas muestran que la gestión del agua también puede ser comunitaria, solidaria y participativa. Bueno, y ahora doy paso al siguiente tema. Vamos a hablar del Día Mundial del Hábitat. Y les pido que imaginen por un momento en tu ciudad o tu barrio. Las calles por donde caminas, las casas, los parques, los edificios, el transporte, los lugares de encuentro. Todo eso forma parte de tu hábitat humano. Y cada año se celebra el Día Mundial del Hábitat. Es una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985. Su propósito es simple, pero poderoso. Recordar que todos tenemos derecho a un lugar donde vivir con dignidad, seguridad y sostenibilidad. Cuando hablamos de hábitat, no nos referimos solo a la naturaleza. El hábitat humano es el conjunto de condiciones donde se desarrolla nuestra vida diaria. La vivienda, el acceso a agua potable y saneamiento, la movilidad y el transporte, los espacios públicos y verdes, la infraestructura y servicios básicos. En otras palabras, el hábitat no es solo el techo bajo el que dormimos, sino todo el entorno que nos permite vivir en comunidad. Bueno, el origen del día, realmente fue establecido en 1985 por la ONU y comenzó a celebrarse en 1986. Cada año tiene un tema central que invita a reflexionar sobre los desafíos de las ciudades. En 2023, por ejemplo, se centró en resiliencia urbana en tiempos de crisis. En 2024 el lema fue un futuro urbano inclusivo. Y este 2025 el eje está en espacios urbanos sostenibles para todos. Un llamado a repensar cómo creamos ciudades que cuiden tanto al ser humano como al medio ambiente.
Bueno, datos que hacen reflexionar: más del 55% de la población mundial vive en áreas urbanas y se estima que para 2050 estas cifras subirán al 70%. En América Latina la urbanización es aún más acelerada. Más del 80% de la población vive en ciudades. Sin embargo, se calcula que al menos 1.000 millones de personas en el mundo viven en asentamientos informales o barrios sin servicios básicos. En Colombia, alrededor de 4 millones de personas habitan en viviendas informales, muchas veces en laderas, orillas de ríos o en zonas de riesgo. El hábitat humano está ligado directamente a un derecho fundamental, la vivienda. Pero no basta con tener 4 paredes y un techo. La ONU define la vivienda adecuada como aquella que es segura, accesible económicamente, bien ubicada, con acceso a agua, saneamiento, electricidad, transporte. En Colombia muchas familias han tenido que construir con sus propias manos sus casas, en barrios populares donde a veces el Estado llega muy tarde con servicios públicos. Sin embargo, también hay ejemplos de organizaciones comunitarias que luchan por mejorar condiciones y lo logran. El Día Mundial del Hábitat también nos invita a pensar en la sostenibilidad. ¿Qué significa? Ciudades que no destruyan su entorno natural, que promuevan el transporte público y alternativo, reduciendo la contaminación, que tengan suficientes áreas verdes y espacios públicos seguros, que incluyan a todas las personas sin importar su nivel económico. Podríamos poner de ejemplo a Medellín. Pasó de ser una ciudad marcada por la violencia a ser reconocida mundialmente por sus proyectos de urbanismo social, como las escaleras eléctricas de la Comuna 13 o el metrocable que conecta barrios populares con el centro. También podríamos poner a Curitiba, Brasil, pionera en transporte público eficiente y en planificación urbana verde. Algunos retos actuales que tenemos es la expansión desordenada. Muchas ciudades crecen sin planeación, generando tráfico, contaminación y desigualdad. El cambio climático. Las ciudades concentran la mayor parte de las emisiones de gases contaminantes. Desigualdad social. Mientras algunos sectores tienen acceso a todo, otros carecen de lo básico. Seguridad. La violencia urbana sigue siendo una de las principales preocupaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde la comunidad? Aunque se une como un reto enorme, todos podemos aportar. Cuidar los espacios públicos, ya sea un parque limpio y cuidado, es un hábitat para todos. Promover la movilidad sostenible. Caminar, usar bicicleta, usar el transporte público cuando sea posible. Participar en proyectos comunitarios, juntas de acciones comunales, verdurías ciudadanas, comités barriales. Plantar árboles y crear jardines urbanos, ayudando a mejorar el aire y embellecer el entorno. Educar y sensibilizar, hablar con los niños y jóvenes sobre la importancia de respetar y cuidar nuestro hábitat. En Bogotá los humedales urbanos son verdaderos pulmones que ayudan a regular el clima, almacenan agua y dan hábitat a especies. Sin embargo, por otros años fueron rellenados para construir edificios. Hoy, gracias a la acción ciudadana, varios humedales han sido recuperados y protegidos, mostrando que la comunidad organizada sí puede transformar su hábitat. El hábitat no es un lujo, es un derecho, y construirlo de manera justa y sostenible es una tarea compartida entre gobiernos, comunidades y ciudadanos. En este Día Mundial del Hábitat, la invitación es a mirar nuestra ciudad con otros ojos. ¿Qué le falta? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué aporto yo para que el lugar donde vivo sea más digno, más seguro y más humano? Porque al final una ciudad no se mide por sus edificios, sino por la calidad de vida que ofrecen quienes lo habitan. Bueno, ya cerramos los temas, ahora vamos con un episodio más de Más que Flores, de parte de Flores La Mana, así que escuchemos. Hola a todos nuestros oyentes, nos encontramos en un capítulo más de nuestro programa Más que Flores. Mis queridos oyentes, hoy tenemos una invitada muy especial y es Juliana González. Juliana, ¿cómo estás? Ella es nuestra analista de salud. Hola, muchas gracias por la invitación y espero aportar a este momento de esta entrevista. Bastante, mi Juliana. La primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué es eso de ergonomía? En una empresa floricultora, en un sector floricultor,
ergonomía? Bueno, digamos que la ergonomía pues abarca muchas cosas, ¿sí? Pero como para que lo entendamos más y para que conozcamos un punto más allá a fondo de la ergonomía en un sector floricultor, es que nuestras personas o nuestros trabajadores puedan trabajar confortablemente sus labores, en las labores que hacen frente a un puesto de trabajo, se sientan bien, confortablemente, y que cuiden su cuerpo, sus articulaciones, sus movimientos sean los correctos, que todo lo que esté haciendo en ese día a día, las 8 horas, sea de beneficio para él y que no se vea afectado, ¿sí? Entonces eso implica que sus instrumentos de trabajo sean correctos, que pueda hacer una buena postura frente al trabajo, siempre cuidando pues el bienestar y la salud del trabajador. Entonces más allá vienen muchas cosas de ergonomía, pero digamos que nuestro enfoque es eso, en la persona, que se sienta confortable en el área de trabajo donde lo está haciendo, que sus 8 horas donde esté trabajando sea cuidando su salud también y pues generando pues a lo que vino a trabajar, ¿no? Generando esa producción que queremos, pero pues que tenga una buena salud, digámoslo así. Ay, súper chévere, Juli. Y bueno, Juli, otra pregunta. ¿Cómo lo implementas en el sector floricultor esa ergonomía? Pues hay varios focos, ¿sí? Todo va dirigido a los programas preventivos que tenemos que trabajar. Entonces, digamos que desde la parte de prevención trabajamos mucho lo que son las pausas activas, que eso es un programa preventivo, ¿sí? Porque sabemos que estamos trabajando con personas, no con máquinas. Entonces, esa persona tiene que estar saludable, tiene que tener músculos, articulaciones, flexibilidad, ¿sí? Entonces, y trabajamos con población sedentaria, que no son los superdeportistas, entonces tenemos que ayudar en esa parte de prevención, la parte humana, entonces vamos con las pausas, trabajamos en la parte de acondicionamiento físico, que son toda esa parte, y también trabajamos toda la parte de higiene postural, ¿sí? Entonces, oye, cómo te tienes que agachar, cómo te tienes que... mis queridos oyentes, nos acabamos de sentar bien y derechos. Entonces es como, exacto, cómo tengo que sentar, cómo tengo que agachar, cómo que tengo que coger la tijera, cómo tengo que empujar el carro, que no lo jalo, sino lo empujo. Entonces vamos a la persona como tal. Pero también tenemos que ir a los instrumentos, o sea, las herramientas que ella utiliza o la persona utiliza. Entonces ahí es cuando entramos a la parte de mirar qué adecuaciones o qué podemos mejorar en la herramienta para que la persona, pues lo mismo, se sienta confortable hacer la labor, que no se sienta que me fatiga más, que me cansa más. Entonces, por un lado vamos a la persona, venga, haga pausas, haga acondicionamiento, venga cómo se sienta, pero por otra parte vamos a la parte de la herramienta, de la máquina, y es ahí cuando entramos con un comité de ergonomía que nosotros trabajamos a raíz de una matriz de carga física que nos dice, oye, esta persona, esta herramienta se puede mejorar o no, entonces miramos si la podemos mejorar para que tenga una mejor postura, entonces es ir a los dos lados, a la persona como tal, pero también a la máquina, a la herramienta que podamos mejorar para que ella pueda tener una mejor postura, o sea, se sienta confortable para hacer la labor. Uy, súper. Sí. Bueno, yo estaba en esas capacitaciones y en esas recomendaciones que tú nos das y me ha servido hasta para la casa, ¿no? Porque a veces y yo he visto a nuestros colaboradores también que hacen esos comentarios porque hasta para barrer, trapear y hacer las labores en la casa uno necesita tener en cuenta esos parámetros de ergonomía, de cómo me agacho, cómo cojo las cosas, qué peso puedo levantar y qué cuánto soporta mi columna y todo eso. Hemos hecho la tarea. Sí, eso es muy bonito, porque la gente aquí ya tiene como esa cultura de que venga, entonces, ¿cuánto tiene que alzar? La mujer, ¿cuánto alza? ¿Cuánto el hombre? Entonces, eso es generar cultura en ellos de que, ay, cierto, pero no, cierto que tenemos que empujar, no jalar. Entonces, son cositas que van quedando en ellos y no solo para acá, sino afuera también lo pueden, como tú dices, implementar o pues en la casa. Sí, Julia, excelente. Y se ve el resultado y se ve que cuando ese bienestar que se genera en una empresa no solamente queda en la empresa, sino que baja a sus casas, a sus hogares, a sus familias, a sus hijos y a sus seres queridos, porque ellos aprenden y así mismo les enseñan a los demás, pues se ve como ese regalo adicional a lo que se hace dentro de la empresa.
Mi Juli, ¿qué se espera para un futuro en temas de ergonomía para una agroindustria como esta? Pues son muchos retos, muchos anhelos y muchos deseos porque pues lo que se quiere, porque sabemos que las labores son a veces muy tienden a ser manuales y lógico, y estamos trabajando con personas, entonces la idea sería un poco más mecanizar todo, se pudiera, no todo, pero sí cosas que se pueda mecanizar, hacerlo, ¿sí? Eh, pues ahí vamos en el proceso porque pues no es lento, pero toca ir mirando muchas cosas porque hay muchas cosas que no podemos cambiar de un momento a otro. Pero sí la idea es un poco lo que se pueda mecanizar, mecanizarlo como tal. Y lo que te digo va mucho también a las herramientas. Y yo ya que la herramienta sea mejor para la persona, que no implique tanto riesgo para ella. Entonces creo que vamos a eso y creo que como que hemos sembrado con el transcurrir del tiempo, lo que tú dices, las posturas y todo eso, para que a futuro nuestra población ya pueda adquirir, o no adquirir, sino que tenga esa cultura de que sean sanos, digámoslo así, y no vean esto como terrible, no, sino que puedan sentirse bien y confortables donde están trabajando. Excelente. Entonces creo que es un proceso, es largo, pero pues ahí Pero sí, hoy vamos. la mana lo está intentando. Sí. Sí, señora. Bueno, Te digo. bueno, Juli, muchísimas gracias por este tiempito que nos regalaste para entender un poquito más. Y pues también agradecemos al rector Germán Torres y al Colegio IR de la Fuente que nos da esos espacios para poder compartir estas buenas prácticas. Juli, nos espera un segundo paso contigo porque está bueno y está interesante el tema. Listo, A nuestros muchas queridos gracias. oyentes, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo de Más que Flores. Ahora para finalizar, vamos a escuchar a la Junta de Acción Comunal que nos va a dar un comunicado. Querida comunidad, como les habíamos mencionado en algunos de los podcasts, que es importante saber, poder identificar alrededor de cuántos perros, gatos puede haber en la vereda, ¿no es cierto? O otro tipo de mascota, de animal. Pero lo que más vemos pues son los perros y después los gatos. Entonces, queremos con la Junta de Acción Comunal continuar con el censo o numeración de cuántos animales puede haber en la vereda. La institución educativa, como le hemos dicho, ya lo hizo a través de sus estudiantes y pues ya tienen algún dato sobre el tema, pero nosotros queremos seguir con, con un censo que haremos con los estudiantes de labor social de la institución y los del Consejo Municipal de Juventudes y la Junta de Acción Comunal y la comunidad que se quiera unir a nosotros. Iré por los diferentes sectores, por las casas, pudiendo identificar cuántos animales hay y que los que vivan en los sectores que nos pudieran guiar sobre los perros o los gatos que ven que son de la calle, que no tienen dueño, porque a veces hay muchos perros en la calle, pero tienen un dueño. Entonces, como poder identificar esto. Este trabajo que estamos haciendo es parte del proyecto que estamos ya realizando desde hace más de 2 años, que empezó como el manejo de residuos, reciclar, recuperar los residuos aprovechables y el buen manejo de los no aprovechables y de los orgánicos. Y pues han salido muchísimas temáticas adicionales como temas de salud, de seguridad, la tenencia responsable de mascotas, em, la salud, pues que ya la venimos trabajando con la Universidad de La Sabana. Digamos que cada punto lo venimos ya trabajando con unos aliados que tenemos. Y de hecho también con la Universidad de La Sabana, con la Facultad de Medicina, que vienen ya pues desde hace 2 años, casi 2 años trabajando en la institución y ahora con la vereda. Vamos también a salir, si alcanzamos este año y si no, a partir de febrero, porque sabemos que el tema de esos animales, de los perros, se vuelve un problema de salud pública. Es un tema de salud pública. Entonces también el apoyo de ellos y que todos aprendamos, nos eduquemos y nos sensibilicemos sobre ese tema. Entonces los invitamos a que por favor nos ayuden con esto, pues que es muy importante para todos. Esperamos poder salir el jueves, viernes y sábado
para que por favor entonces estén atentos y nos guíen en este tema también. Agradecemos pues como siempre la colaboración de muchas personas que están pendientes en una mejor tenencia responsable de mascotas, cumplir también con la ley y no ser ajenos a una situación pues que es de todos. Muchas gracias. Bueno, eso ha sido todo por el podcast de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. Eureka, vía libre al periodismo educativo.